desde el Estado de México para todos mis hermanos y suscriptores a este canal. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar una plática sobre un tema muy importante para nosotros. Comprobaremos con las Sagradas Escrituras quiénes son los testigos de Cristo en el Nuevo Testamento. Vamos a dialogar sobre esta importante premisa para poder compartirla donde quiera que nosotros nos encontremos. En esta ocasión vamos a explicar detalladamente cuál es la función de un testigo en el Nuevo Testamento. Vamos a definir o a buscar la definición bíblica de testigo apostólico. En los libros de historia bíblica que he consultado para este tema, he encontrado la siguiente definición que me llamó mucho la atención. La Biblia, según los escritores de estas enciclopedias, dicen que define bíblicamente a los únicos testigos de Cristo en el Nuevo Testamento con el ministerio de apóstoles. Y agregan, no eran simples discípulos. Su papel central era ser testigo de la resurrección. El Evangelio de Cristo tiene un comienzo. Si lo analizamos en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 42, vamos a encontrar lo siguiente. Con este versículo 47, Lucas 24, 47, vamos a responder muchas preguntas, como por ejemplo, las clásicas preguntas que te van a realizar en alguna plática, en algún diálogo o en algún comentario. ¿Dónde nació tu iglesia? ¿Dónde comenzó a predicarse el evangelio de tu iglesia? ¿Es tu iglesia la iglesia de Cristo? ¿Quién fundó tu iglesia? ¿Tiene una conexión bíblica tu iglesia con la Biblia? Todas estas preguntas, por supuesto, a nosotros no nos debe de causar ningún temor responderlas, ya que si decimos ser la iglesia que Cristo funda, entonces tomaremos las Escrituras y responderemos con mucha facilidad esa pregunta que cuando te la hacen, ellos piensan que no tienes respuesta, que no puedes responder a las preguntas que ellos mismos te hacen. Pero eso no es verdad. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, comienza desde el contexto bíblico, desde las Escrituras. Si no, no fuéramos la iglesia de Cristo. Si tú no puedes comprobar la iglesia, la luz del mundo en la restauración, uniéndola a la iglesia del siglo I, entonces no eres la iglesia de Cristo. Pero por la gracia de Dios, las Escrituras amparan a esta bendita doctrina. Comencemos con el verso 47. Escuchadlo bien. Para la gloria del Señor. Y que se predicase en su nombre. Esta señal es una señal exclusiva. La predicación en el nombre. ¿En cuál nombre? En su nombre. Esta palabrita, en su nombre, alude a una persona. Y no es Juan, no es Pedro, no es Tomás, no es Bartolomé. Esta palabrita de en su nombre, estas dos letras S-U, hablan del nombre de Jesucristo. La predicación será en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque escrito está en el libro de Colosenses: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, en su nombre. Una iglesia donde te enseñan a hacer las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no cumple este requisito primordial en su nombre. El arrepentimiento
y el perdón de los pecados. Esta frase, escúchala, el perdón de los pecados. El hermano Lucas lo está hablando y lo está dando a entender que es el bautismo cristiano. Para poder llegar al bautismo cristiano, ocupas el arrepentimiento y después proceder al perdón de los pecados en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Vamos a comprobar lo que estamos hablando. Te voy a comprobar el siguiente texto de las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Mira nada más lo importante del nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Otro nombre. ¿Te dices cuenta que Lucas nos dijo y que se predicase en su nombre? ¿En cuál? El nombre de Jesucristo. Porque no hay otro. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre para nuestra salvación? ¿Cuál es ese nombre para el perdón de los pecados? Vamos a verlo. ¿Cómo lo utilizaron los hombres ordenados por Cristo? ¿Cuál es ese nombre autorizado para la salvación? ¿Cuál es ese nombre que es predicado y que se comenzó a predicar desde Jerusalén? Pedro, uno de los testigos autorizados por Cristo, le dijo a los hermanos que estaban reunidos, todos eran judíos, ¿arrepentíos? Mira cómo está cumpliendo el apóstol Pedro en Hechos 2:38 la orden que dio el Señor en Mateo. Porque este acontecimiento de Hechos capítulo 2 está hablando de la fiesta de Shavuot, de la fiesta de Pentecostés. Por tanto, las palabras de Cristo se cumplen, que es necesario que se predique el evangelio desde Jerusalén. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Maravilloso. Ahora vamos a regresarnos al texto de Lucas en el capítulo 24 y vamos a analizar el verso 47 para que veamos cómo se cumplen las cosas. Que se predique en su nombre. Alabanzas al Cordero. ¿Cuál es este nombre? Lo hemos comprobado con Hechos 4:12. También lo hemos comprobado con Hechos 2:38. Que se predique el perdón de los pecados. Hechos 2:38. En todas las naciones. A todas las naciones va a llegar este nombre. Y cuando llegue este nombre, mira lo que va a suceder. Mira el orden tan bonito. A todas las naciones llegará este nombre, el nombre de Jesucristo. Cuando las naciones acepten el nombre de Jesucristo, entonces procederán al arrepentimiento. Y una vez procedidos al arrepentimiento, habrá perdón de pecados, pero tendrá que comenzar desde Jerusalén. Mira qué hermoso texto. La predicación del Evangelio se dará en el nombre de Jesucristo y llegará a todas las naciones en el mundo. Cuando esta predicación llegue a todas las naciones, procederán al arrepentimiento
Y el arrepentimiento los va a llevar al perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso, el libro de los Hechos, capítulo 2, cumple este requisito. ¿Quién puso este requisito? Este requisito lo puso nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde comenzará a predicarse su nombre? Desde Jerusalén. Parece que hasta aquí no hay ninguna complicación sobre el nombre, que llegará a todas las naciones, procederán al arrepentimiento y entonces habrá perdón de pecados, pero tendrá que comenzar desde Jerusalén. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que se conectan a esta plataforma en esta tarde. Dios les pague por su presencia en esta transmisión. Dios los bendiga. Espero que esta corta explicación pueda servirte en algún diálogo, en algún momento en que tengas que presentar defensa con mansedumbre. Proseguimos adelante. La pregunta que vamos a hacer a continuación es la siguiente. Recuerda que cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, no fue a ningún hombre al que se le apareció primero, de ninguna manera. No, nuestro Señor Jesucristo se apareció por primera vez a una María. Esta fue a avisarle a otra María y la segunda aparición fue a otra María. Pero también el Señor Jesucristo se apareció, según el testimonio grandioso del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él no menciona a las Marías, pero no porque no las mencione, no quiere decir que no se les apareció. No. Observa bien este acontecimiento en el versículo 6 de la 1 Corintios. Mira nada más. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Si tú buscas cronológicamente las apariciones de Cristo después de su resurrección, te vas a encontrar que fueron por lo menos 11 apariciones, en las cuales está incluida María, luego la otra María. También se le apareció al hermano Cleofas, que no era apóstol, y al compañero de él, que no dice si era hombre o era mujer, el compañero de Cleofas cuando iban al camino de Emaús. No lo menciona, pero especifica que era Cleofas. Algunos historiadores dicen que pudo haber sido la esposa de Cleofas o algún otro hermano, pero eso no lo dice la Escritura específicamente. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, dice que apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La pregunta que hago a continuación es la siguiente. Te pregunto, todas esas personas que se les apareció el Señor Jesucristo, pero que no son apóstoles como estos 500 hermanos, como las Marías, como el hermano Cleofas, en el camino a Emaús, te pregunto, ¿todos ellos fueron constituidos testigos de Cristo? Porque no vamos a negar que vieron al Señor resucitado. Aquí lo dice el mismo apóstol, míralo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estos 500, aquí hay una comita, estos 500 hermanos a la vez, vieron al Señor resucitado. Y los cuales vivían, otros ya dormían. Pero pregunto, otra vez,
Estos 500, las dos Marías, el hermano Cleofas y su compañero del camino de Maús, ¿vieron a Cristo resucitado? ¿Sí o no? La respuesta es que sí lo vieron resucitado. E incluso las Marías lo tocaron. Las Marías lo palparon. Eso lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Obsérvalo bien. En el verso 17. Jesús les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Te das cuenta que las Marías no solo lo vieron resucitado, sino que lo tocaron? Algunas versiones dice que lo abrazaron. Pero conformémonos con este escrito. El Señor dice que lo tocaron. Mi pregunta es, hermano Hulk, mis hermanos que están aquí en esta tarde, mi hermana Elisama, mi pregunta, mi estimada hermana pastora, estos que vieron a Jesús, que lo abrazaron, ¿fueron hechos ministros de la palabra? ¿Fueron constituidos por Cristo como testigos? Espero tu respuesta, porque muchas personas que no conocen las Escrituras afirman que sí. Sin embargo, tenemos que desmentir esa afirmación de que todos o cualquier persona puede ser testiga de Cristo. No. Veamos lo que dicen los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, Dios le pague Jimmy ASC. No. Dice, no fueron constituidos todos los que vieron a Cristo resucitado como ministros de la palabra. Obsérvalo bien. Tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron hechos ministros de la palabra. A ver, hermano Jimmy AC, observe esta palabra, lo vieron con sus ojos y fueron hechos ministros de la palabra. A ver, hermano Jimmy AC, ¿qué las Marías no lo vieron con sus ojos? ¿Que los 500 que nombra el apóstol Pablo no lo vieron con sus ojos? Sí. ¿Que el hermano Cleofas y su compañero en el camino de Maús no lo vieron con sus ojos? ¡Que sí! Sí lo vieron con sus ojos. La pregunta es, ¿esos que le vieron con sus ojos fueron ministros de la palabra? ¿Fueron ministros de la palabra? A ver, Lucas, que no era apóstol, que era escritor y médico, tal como nos las enseñaron. Él investigó quién enseñó estas cosas desde el principio y se dio cuenta que los que enseñaron lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. A ver, ¿qué las Marías no enseñaron? ¿Qué los 500 hermanos que se encontró el apóstol Pablo, de los que habla en 1 Corintios, no enseñaron? Respondan, hermanos. ¿Las Marías enseñaron? ¿Cleofas enseñó? ¿Los 500 hermanos enseñaron? ¿Qué dice usted, mi estimado hermano? Chava Morales, saludos, bienvenido. ¿Habrá algún valiente que responda a nuestras preguntas capciosas en este tema? Lucas nos dice, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. A ver, ayúdenme. ¿María vio a Jesús con sus ojos? ¿La otra María lo vio con sus ojos? Sí, hasta lo abrazaron.
¿Los 500 hermanos de 1 Corintios 15 lo vieron con sus ojos? Sí. La pregunta es, ¿esos 500, María, los del camino a Maús, enseñaron a la iglesia? ¿Fueron ministros de la palabra? ¿Sí o no? ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué acaso no vieron a Jesús resucitado? Sí lo vieron. ¿Qué acaso no lo palparon? Sí lo agarraron. Pero pensemos, si lo agarraron y lo palparon, ¿entonces fueron ministros de la palabra? ¿Qué respondería mi hermano Yair SB? Repito, las Marías vieron a Jesús resucitado y lo abrazaron. Los hermanos que iban en el camino de Maús lo vieron al Señor, y los hermanos que nombra el apóstol Pablo vieron con sus ojos al Señor. Mi pregunta es, ¿esos 504 hermanos fueron hechos ministros de la palabra? ¿Sí o no? ¿Qué responderían ustedes a esa pregunta? Esto es necesario conocerlo. Primera aclaración. No niego, escúchenlo bien, no niego que Jesús se apareció a las Marías. No niego que Jesús se apareció a los del camino a Emaús. No niego que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso sería ir contra la palabra si lo negamos. Saludos, amigo Tewor. ¿Tú niegas que Jesús le habló a las Marías? ¿Se le apareció a las Marías? ¿Niegas, mi estimado Tewor, que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos a la vez? ¿Verdad que no? Si tú no lo niegas, pon tu comentario, mi estimado Tewor. Dios te pague, Tewor. Dice, no lo niego. Si yo negara que Jesús se le apareció a las Marías y les habló, y que se le apareció a Cleofas en el camino de Maús con su compañero, y si yo negara que Jesús se le apareció a los 500 hermanos de los que habla el apóstol Pablo, yo saldría mentiroso, y Tewor, mi estimado amigo hebreo, amante de la Quejilá de Yahweh, tendría toda la razón. Sin embargo, no es así. Yo no niego lo que la Biblia dice. Lo que sí niego es que Cleofas y su compañero del camino de Maús, o que los 500 hermanos hayan enseñado a la iglesia. Eso es lo que yo niego. Yo niego también que esos hermanos fueron ministros de la palabra. Eso es lo que yo niego. ¿Estás de acuerdo, Tewor? ¿Estás de acuerdo, mi hermano Jair-SB? Yo niego dos cosas en aquellos que se les apareció Cristo. Niego que ellos fueron ordenados a enseñar. Y también niego que fueron ministros de la palabra. Entonces, hermano Dani, ¿quiénes fueron ministros de la palabra? ¿A quiénes les dio mandamiento el Señor? Vamos a aclarar este asunto con la ayuda del Señor. Vamos a ver a quién le ordenó Cristo para dar enseñanza. ¿A quién? ¿A quién le ordenó Cristo para dar enseñanza? Vamos a ver el texto en el versículo 20 de Mateo. Pero leamos el verso 16. Pero los 11 discípulos, ¿quiénes? Pregunto, hermana pastora, ¿estos 11 discípulos eran los del camino de Emaús? ¿Aquí están incluidas las Marías? ¿Aquí están incluidos los 500 que se les apareció Cristo? ¿Verdad que no, hermana pastora? Nuestra hermana dice, los 11 discípulos son los apóstoles. Leamos a continuación el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Quiénes son los que iban a enseñar? Estos.
Estos. Otra vez. ¿Quiénes son los que iban a enseñar según Cristo? Porque el Señor Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Estos. Estos son los que iban a enseñar. ¿Quiénes? Los 11 discípulos. Estos 11 discípulos tienen el grado de apóstoles, enseñándoles, mire, a todas las naciones. Esta misma orden, permítanme compartirles el libro de los Hechos, capítulo 1. Y vamos a ver de quién está hablando este capítulo de los Hechos en el versículo 8. Si el video te gusta, suscríbete a este canal. Razonemos evidencias bíblicas. ¿Quiénes serán entonces los ministros de la palabra? Fíjate bien, ¿eh? El primer tratado, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el último día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. Alabanzas al Cordero, maravilloso, a los apóstoles que había escogido. Entonces las Marías no eran apóstoles. Los 500 hermanos no eran apóstoles. El hermano Cleofas, los del camino de Emaús, no eran apóstoles. No. ¿A quién le dio mandamiento el Señor? Mandamientos por el Espíritu Santo, obsérvenlo bien, a los apóstoles. A ver, ayúdenme. ¿No le dio mandamiento a las Marías? Pónganme otra vez un no. ¿No le dio mandamiento a las Marías? ¿No le dio mandamiento a los 500 hermanos? ¿No le dio mandamiento a Cleofas? ¿A quién le dio mandamiento? A los apóstoles. ¿A quién? A los apóstoles, a quienes también de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿A quién se le apareció? A los apóstoles. Dios le pague, estimada hermana Are. Vamos a ver a continuación algo. Fíjense bien. Leamos el versículo 8. Observen. Vamos a descubrir aquí, en este texto, está declarado el misterio que nos va a llevar al texto contundente de quiénes son los testigos de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero recibiréis poder. Pregunto, ¿quiénes son los que iban a recibir poder? ¿La iglesia o los apóstoles? Esta frase tiene una comita aquí. A ver, Yair SB, no huyas a mis argumentos, pero recibiréis poder. ¿Quiénes son los que iban a recibir poder? ¿La iglesia o los apóstoles? Dios le bendiga, hermano Yair. Yo sé que tiene temor, pero aquí se quita el temor aprendiendo. Ayúdeme a responder, porque ya mi hermana Arelix está respondiendo. Pero recibiréis poder. ¿Quién recibiría este poder? ¿La iglesia o los apóstoles? Ayúdenme a responder. ¿Quién iba a recibir poder? ¿La iglesia o los apóstoles? ¿Quién iba a recibir poder? ¿La iglesia o los apóstoles? Ayúdenme a responder. ¿Quién iba a recibir poder?
y recibiréis poder. ¿Quién iba a recibir poder? ¿La iglesia o los apóstoles? A ver, estimados hermanos, si pueden ustedes responder esa pregunta sin temor. ¿Quién iba a recibir? Pues eso es trabajo de un apóstol. La palabra que me dice yo les he dado. A ver, pero responda mi pregunta en concreto. ¿Quién iba a recibir poder? Porque aquí tengo una pregunta capciosa, hermano Yair SB. Yo le voy a dar un consejo, hermano Yair. No suelte la catapulta matona desde el principio, no. Celebre y disfrute cómo su contrincante se llena de dudas. Porque si usted avienta este tipo de argumentos tan poderosos, no va a hacer reaccionar al oponente. Y no queremos pulverizarlo, queremos hacerlo razonar para tumbarle las herejías que les han enseñado en sus iglesias. Por eso pregunto, ¿pero recibiréis poder? A ver, yo les pregunto, ¿pero recibiréis poder? ¿De qué poder está hablando? De este poder, el Espíritu Santo. A ver, pregunto, fíjense bien, vamos a poner en orden las cosas. A ver, hermano Yair SB, ¿qué acaso usted no ha recibido el Espíritu Santo? Hermana Arelix, ¿qué no recibió usted el Espíritu Santo? Díganme, porque yo recibí el Espíritu Santo. Eso quiere decir que también a mí me incluye en estos que recibieron poder. Ayúdenme, hermanos. Pregúntame, dice mi querido hermano R1. A ver, hermano R1, pero recibiréis poder. ¿Quiénes son estos que recibieron poder? ¿La iglesia? A ver, hermana Arelix, ¿usted también recibió esto? Dice que sí, por bendición de Dios. Entonces, hermana Arelix, al recibir usted esto, ¿ya es usted ministra de la palabra? Ah, entonces usted, hermano Yair, ¿no está en esta parte? A ver, hermano Yair, ¿usted no está en esta parte? Pero recibiréis poder. ¿No está usted aquí? Solo conteste con un sí o un no. A ver, hermana Arelis, no le pregunté si es usted hija adoptada. No. Su vida privada no importa. A ver, aquí, hermana Arelis, ¿usted está en esto? ¿En este grupo? Aquí. ¿Usted está aquí? A ver. A ver. Ahorita no le consiga nada a R1 hasta que no ponga atención. ¿Usted está aquí? Mire, dice mi hermano Yair, claro que sí. Y dice mi hermana Areli, claro que no. ¿Quién tiene la verdad? Yair, que dice claro que sí, o la hermana Arelis, que dice claro que no. Y lo vuelve a recalcar, obvio no. Pero Yair dice obvio sí. ¿Quién tiene la razón entre Yair y la hermana Ares? ¿Recibiréis poder? Él dice que está aquí y la hermana les dice no. A ver, Jul, ¿aquí estás? Jul, también dice Jul que aquí está. ¿En serio? Ya ven por qué les dije que estas comitas que colocan en las traducciones tienen mucho que ver. Yair ha quedado refutado, al igual que el R1. Porque estos que están aquí y que recibieron esto, no es la iglesia. A ver, ya llegó mi hermano Luis de Chile. La paz del Señor, hermano Luis. A ver, dígame usted, hermano Luis, porque aquí ya se armó la duda a nuestro estimado pobre Yair. Yo creo que ya va a tener que ir a dar a la secta dominicana. Pero recibiréis poder. A ver, hermano Luis de Chile, este grupo que recibió poder, que es
el Espíritu Santo. Fíjese bien, ¿es la iglesia la que recibió poder o son los apóstoles? ¿Quiénes son, hermano Yair? No estaba leyendo el texto, ahora agarré la Biblia. Alabanzas al Cordero. Mire lo que hace este canal de TikTok, que los hermanos agarren la Biblia y se pongan a estudiar. Bendiciones en abundancia para mis hermanos que agarran la Biblia. A ver, hermano Luis de Chile, ya también huyó despavorido de este live. ¿Pero recibiréis poder? ¿Quiénes son los que recibieron poder? Dice los apóstoles únicamente. A ver, voy a poner una escala mental del 1 al 3. Y vamos a ver sobre el Espíritu Santo. Hermanos, quiero que me respondan conforme a la Escritura. Número 1. ¿Quién fue el primero que recibió el Espíritu Santo en el tiempo de la gracia? Hermanos, ¿quién fue el primero que recibió el Espíritu Santo en el tiempo de la gracia? ¿Qué dice el testimonio de la Escritura que recibió el Espíritu Santo? ¿Quién fue el primero que recibió el Espíritu Santo en el tiempo de la gracia? Dice mi hermana, Jesucristo. ¿En serio? Vamos a verlo. Lo que dice la Escritura y lo dice nuestra estimada hermana acá. Vamos a colocar este texto para que mis hermanos se enteren. ¿Quién fue el primero? Ahí va. Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién fue exaltado por la diestra de Dios? Este fue exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Alabanzas al Cordero. ¿Quién recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo? La recibió este. ¿Quién es este? Se llama Jesucristo. El Cristo de Dios recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¡Qué bonito! Alabanzas al Cordero de Dios que vive y reina para siempre. ¿Quién recibió el Espíritu Santo en el tiempo de la gracia por primera vez? La recibió este. La recibió del Padre, la promesa del Espíritu Santo. ¡Qué bonito! Ahora vamos a ver quién es el segundo grupo que recibió el Espíritu Santo. ¿Quién es el segundo grupo? Vamos a verlo. Vean ustedes estas citas que unen los acontecimientos. Jesús aparece a sus discípulos. Mateo, Marcos, Lucas están hablando del mismo acontecimiento. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el día domingo, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Vean ustedes lo que hace el Señor en el verso 21. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Mira nada más qué hermoso texto. ¿Quiénes fueron el segundo grupo que recibió el Espíritu Santo?
¿quién fue el segundo grupo que recibió el Espíritu Santo? ¿Sabes quién? Estos discípulos recibieron esto. Aleluya. Pero no para ahí. Pero no para allí. Porque si nos vamos nosotros al Evangelio de Juan, escúchenlo bien, en el capítulo 1, hay una clara prueba, mis estimados hermanos de la audiencia, que dice lo siguiente. Obsérvala bien. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Alabanzas al Cordero. Pregunto, hermana Arelix, hermano Yair, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Es el Padre, como dijo el pastor Kelvin López? ¿Es el Padre el que bautiza con el Espíritu Santo o el Hijo de Dios? ¡El Hijo de Dios! ¡Aleluya! ¿Quién bautizó a los apóstoles con el Espíritu Santo? ¡El Hijo de Dios! A ver, pregunto, hermano Yair, ¿a usted quién lo bautizó con el Espíritu Santo? Hermana Giomi, ¿a usted quién la bautizó con el Espíritu Santo? Hermano Dani, ¿a usted quién lo bautizó con el Espíritu Santo? El hermano Yair dice: mi Señor Jesús. Entonces, hermano, les pregunto, si yo respondiera: me bautizó el apóstol, ¿estoy dando una respuesta incorrecta? Sí. Hermano Luis de Chile, si yo digo que me bautizó el apóstol con el Espíritu Santo, ¿estoy diciendo la verdad o estoy diciendo una mentira? A ver. Si yo digo: hermano, a mí me bautizó el apóstol con el Espíritu Santo, ¿estoy diciendo una verdad o estoy diciendo una mentira? Mi hermana aclara: el apóstol nos bautizó con agua. Sí, pero esa no fue mi pregunta. Mi pregunta fue: ¿es correcto que un hermano diga: me bautizó el apóstol de Jesucristo con el Espíritu Santo? ¿Es correcto o es incorrecto? No tengan temor a la respuesta. ¿Qué acaso no están viendo aquí el verso 24? No tenga miedo, hermana Arelis. Responda a mi pregunta. Eso es lo que quiero, hermano Yair. Eso es lo que me encanta a mí. Preguntas directas. No, eso es incorrecto, hermano. El apóstol no bautiza con el Espíritu Santo. El que bautiza, ¿no le creen a Juan? El que bautiza, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que es el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios es el que bautiza con el Espíritu Santo. No tengan temor a las respuestas claras. Porque donde hay duda, hay señal de descuido. No. El apóstol, es el medio que Dios usa para que un hermano, por la imposición de manos del apóstol de Dios, reciba el Espíritu Santo. Pero sabemos quién mora en el apóstol de Jesucristo. Cuando un apóstol de Dios impone las manos a un hermano, a un ministro, a cualquier alma para recibir el Espíritu Santo, el que lo está bautizando es Cristo. Pero Cristo usando a su bendita autoridad, porque hay autoridad de Dios. Ahora vamos a ver. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Pablo dice el hermano Hechos 19:6. Vamos a poner ese texto, por supuesto, pero permítanme poner a continuación este texto de Hechos capítulo 1. Fíjate bien, ¿eh? Ahora díganme aquí, ¿quiénes son los que recibieron el Espíritu Santo? El primer día de la semana, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. Perdón, es el capítulo 2 de los Hechos. Es el capítulo 2. Y lo ven, fíjate bien. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A ver, otra vez. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A ver, hermanos. Ojo, por favor. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿De quién está hablando aquí? ¿De cuántas personas está hablando aquí? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿De quién? A ver, fíjate bien, ¿eh? Mi pregunta es, ¿y fueron todos llenos del Espíritu Santo? ¿En esta frase incluye a los apóstoles? ¿Y fueron todos llenos del Espíritu Santo? A ver, ¿en esta frase incluye a los apóstoles? ¿Sí o no? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hay una comita, miren, hay una comita acá. Una comita. Esta frase, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿incluye a los apóstoles? ¡No! ¿A quién incluye, hermano Arelis? Hermana Arelis, deme el número exacto, la cantidad exacta. La cantidad exacta de los que incluyen aquí. Quiero la cantidad exacta de los que aquí. 120. A ver, hermana Arelis, ¿no están aquí incluidos los apóstoles? Porque aquí dice que todos fueron llenos. ¿Que los apóstoles no fueron llenos? ¡No! A ver, ¿por qué no, hermana Arelis? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no fueron llenos? Hermana Arelis, ¿por qué no fueron llenos? No, Jul, si no somos testigos de Jehová, para decir que los 144,000. Porque los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo en Juan 20. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién es? La iglesia. Ah, qué bonito. ¿Verdad que la iglesia comenzó a hablar en otras lenguas? Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ya vieron? ¡Qué bonito! Y el Señor los había bautizado con el Espíritu Santo. ¡Amén! Así es. Entonces se ha terminado nuestra escala mental. A ver, en el número 1 de los hermanos que recibieron el Espíritu Santo, colocamos a nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Número 2. El segundo grupo en recibir el Espíritu Santo, según Juan 20, son los apóstoles. Y el tercer grupo de recibir el Espíritu Santo son la iglesia. Alabanzas al Cordero de Dios. Nuestro hermano Luis de Chile nos colocó el texto de Hechos en el capítulo 19. Y el hermano nos cita el verso 6. Vean ustedes, para que no se confundan. Habiendo impuesto Pablo las manos, ¿qué Pablo daba el Espíritu Santo? ¿O qué Pablo bautizaba con el Espíritu Santo? El que bautizaba con el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. ¿Quiénes fueron a los que bautizó? ¿Quién bautizó aquí? El Señor Jesucristo. Ahora pensemos, ¿quiénes son los testigos? Vamos al texto siguiente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y vamos a partir de este verso 38 en adelante. Fíjate bien.
Fíjate bien. Vamos a leer el siguiente texto. Observa. ¿Cuáles son los testigos de Cristo en el Nuevo Testamento? Ese es el tema, mi estimado Art. Llegó nuestro estimado Poli para que se conecte al tema. ¿Quiénes son los testigos de Cristo en el Nuevo Testamento? ¿Las Marías, que vieron al Señor resucitado y que lo abrazaron? ¿Los 500 hermanos que se les apareció Cristo? ¿Los hermanos del camino a Maús? No negamos que vieron al Señor, pero no fueron hechos ministros de la palabra. Entonces Pedro, mira, ¿quién era Pedro? Un apóstol. Abriendo su boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, y comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret. Alabanzas al Cordero. Mire, aquí está lo que dijimos, el primer escalón de los que recibieron el Espíritu Santo. Oh Señor, poderoso y maravilloso eres. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Y nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes son estos nosotros? A ver, hermano Abisaí, hermano Samuel, ¿quiénes son estos nosotros que son testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea, en Jerusalén, y que mataron colgándole de un madero? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Los apóstoles de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Que acaso no estaban allí las Marías? ¿Que acaso no estaba allí Cleofás? ¿Que acaso no estaban allí los 500? Para solucionar esto, tenemos que ir al libro de los Hechos, capítulo 1, y darle un tremendo pacatazo a la historia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 21. Fíjate bien. En aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros. ¡Pum! Aquí viene el primer pacatazo. Era contado con nosotros. ¿Con quién? Con los apóstoles. Y tenía parte de este ministerio. ¡Ah, qué bonito! Con nosotros. ¿Con quién? ¿Con quién fue contado Judas? ¿Con los 120? No, permítanme hacer una pequeña pausa para aclarar con quién fue contado Judas. ¿No fue con la iglesia? No. Aquí están los nombres. Mira, ¿con quién fue contado Judas? Mateo 10, 2 y 3 al 4. Mira con quién fue contado Judas, para que siempre tengas una Biblia rayada como señal de que estudias las Escrituras. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Bartolomé, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas. Alabanzas al Cordero. Pregunto, hermanos amados, ¿quién fue contado entre los 12? Hermano Yair, respóndame en el nombre de Jesucristo. ¿Quién fue contado entre los 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Quién fue contado entre los 12? Judas Iscariote.
¿Quién fue contado entre los 12? Judas Iscariote. Alabado sea el Señor. Ahora sí, vamos a terminar esta transmisión. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Mira qué bonito. Y era contado con nosotros, no con la iglesia, no con los del camino a Emaús, no con los 500, solo con los apóstoles. Y tenía parte de este ministerio. ¿Qué ministerio tenía Judas? Y aquí lo va a decir, mira. Porque Judas tenía parte de este ministerio y apostolado. ¿Qué tenía Judas? A ver, ¿qué tenía Judas? Porque la escritura dice que Judas tenía parte de este ministerio y apostolado. A ver, díganme ustedes, ¿Judas tenía parte de este ministerio y apostolado? ¿Sí o no? Ahí va. Fíjate bien, ¿eh? Este pues con el salario de su iniquidad, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas fueron derramadas. Aquí. Tome otro su oficio en el versículo 12. Tome otro su oficio, ¿ya lo vieron? Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado con nosotros desde que el Señor entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre vosotros fue recibido arriba, sea hecho uno testigo con nosotros de su resurrección. Alabanzas al Cordero. Sea uno hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Quién es el que iba a ser hecho testigo? ¿Quién es el que cayó de este ministerio y apostolado? ¿No acaso fue Judas Iscariote el que tenía parte de este ministerio y apostolado? ¿Sí o no? Fíjate, y les echaron suertes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aleluya sea el Señor. Qué bonito, hermanos, es tener un argumento válido, bíblico, fundamentado en las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes son los testigos de Cristo? Si te gustó, esta es la primera parte de un video corto que te servirá de mucho si te gusta analizar las Escrituras. Mi estimado Luis de Chile dice, el primer apóstol de Cristo, luego los 12, incluye a Judas y luego van 13, luego Matías 14, Pablo 15. Dios le pague, mis estimados hermanos. Saludos a Alabama, donde la vida es muy extraña, donde trabajas un día y cobras lo de un mes completo. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Yo soy el hermano Dani. Si el video te gustó, por favor suscríbete a esta cuenta del hermano Daniel Domínguez aquí en la plataforma de TikTok. Nos vemos en la siguiente transmisión de la segunda parte de los testigos de Cristo. ¿Quiénes son los testigos de Cristo? La paz del Eterno sea con